Buenas tardes, bienvenidos a la segunda conferencia del día de hoy. Vamos a continuar con el congreso en línea de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y para ello tenemos con nosotros en esta ocasión a la doctora Ángela Valdés, quien actualmente es residente de la maestría de Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial. Bienvenida, doctora Valdés. Muy buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Muy bien, para presentar a la doctora Valdés, su nombre completo es Ángela Cristina Valdés López. La doctora es cirujana dentista graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2017 y actualmente es residente de la maestría de ortodoncia y ortopedia maxilofacial de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por compartir con nosotros sus conocimientos, por la presentación que yo sé que han estado trabajando y por lo que nos tienen preparados para el día de hoy. Así que muchas gracias. Gracias. Bien, muy buenas tardes a todos los que nos ven. Es un honor presentar para mí en este primer congreso de los posgrados de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos. Como ya me presentó el doctor, yo soy Ángela Cristina Valdés López, soy residente de la maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial, y lo que van a ver hoy es un poco de lo que se hace en las clínicas del posgrado. Este es un caso de un paciente clase 2 quirúrgico que se trató con placas corticales. Hablando un poco de la clase 2 esquelética, esta puede ser clasificada por protrusión maxilar, retrusión mandibular o mixta. Ejemplificando un poco más con un diagrama, aquí observamos en rojo el maxilar superior. Esta clase esquelética es por protrusión maxilar, es decir, el maxilar va a estar en una posición más adelantada y la mandíbula va a tener un tamaño normal. La clase 2 esquelética por retrusión mandibular, como observan, está pintada en rojo, es porque está en una posición hacia atrás y el maxilar puede estar en un tamaño normal. O puede ser mixta, es decir, que el maxilar está protruido y la mandíbula retruida. Vamos a entrar de lleno con el caso clínico. Y este paciente es diagnosticado clase 2 esquelético por retrognatismo o retrusión mandibular. Estos pacientes se caracterizan por tener características en su cara que son dolicofaciales, muchos de ellos, es decir, la cara tiende a ser más larga que ancha. Y al hacer un análisis del perfil de tercio inferior con una línea que se traza de la punta de la nariz hacia el mentón, observamos que los labios están más por delante de esta línea. Es decir, el paciente presenta un perfil de tercio inferior convexo. Bueno, entonces en sus fotografías extraorales y faciales vemos que el principal motivo de consulta del paciente era que no le gustaba al momento de sonreír la posición de sus dientes ni la de sus labios. Observamos en esta fotografía del lado izquierdo que el paciente se le dificulta el sellado labial. Y en una fotografía de perfil derecha observamos, como ya lo habíamos visto antes, el perfil del tercio inferior, que es convexo. Aquí en una fotografía, viéndolo más de cerca, el paciente presenta una hipertonía del mentón y también presenta una incompetencia labial. Observen bien el perfil del paciente. En una línea vertical que trazamos, que pasa por la frente y donde comúnmente estaría subnasal, el mentón se presenta en una posición retruida. No tiene un perfil armonioso y su perfil de tercio inferior es convexo. Además, el paciente presenta una mordida abierta. La etiología de la mordida abierta puede ser hereditaria
o adquirida por factores ambientales como son el chupeteo de dedo, el hábito de mantener la lengua entre los dientes, o los pacientes también respiradores orales. En este caso, el paciente presentaba el hábito de protrusión lingual. Es por eso la causa de la mordida abierta. Y observamos que la línea media superior está coincidente y la inferior está desviada a la derecha 1 milímetro. En sus fotografías laterales y oclusales, el paciente presentaba sus relaciones molares en clase 1, las relaciones caninas en clase 2. Observamos las múltiples restauraciones de amalgama en el sector posterior, superior e inferior. La forma de arco superior era ovoidal, la forma de arco inferior era cuadrada. Y al paciente le faltaba espacio. Observamos aquí el apiñamiento anteroinferior que presenta. En su análisis cefalométrico, es aquí donde lo diagnosticamos clase 2 esquelético por retrognatismo. La mandíbula tiende a tener un crecimiento más vertical que horizontal. Es decir, que la mandíbula tiende a rotar a favor de las agujas del reloj. Y observen bien estas dos líneas. Este es un ángulo que medimos. Este ángulo está abierto, entonces aquí vemos la marcada diferencia maxilomandibular. El paciente también presentaba los incisivos superiores protruidos y proinclinados. ¿Qué quiere decir protruidos? Eso quiere, protrusivos significa que están más por delante de sus bases óseas. Aquí vemos el maxilar y la mandíbula, estos están más por delante y están inclinados hacia vestibular. Además de la mordida abierta que presenta, observamos aquí que tiene un plano oclusal y aquí tiene otro plano a diferente nivel, a nivel anterior. En su radiografía panorámica, el paciente presentaba sus 28 piezas permanentes y la formación de sus terceras molares, superiores e inferiores, que todavía estaban erupcionando. Lo primero que queremos hacer con este paciente es controlar el hábito de lengua, por lo cual debemos de quitarlo con un arco transpalatino combinado con una rejilla. Esta como recordatorio de la lengua que tiene que mantenerse a nivel del botón de acrílico y no en una posición entre los incisivos. Después se procedió a colocar la paratología superior, la adición de los brackets, exceptuando los brackets en primeras premolares superiores, ya que estas se iban a extraer, al igual que las primeras premolares inferiores. En un análisis de su fotografía como control, observamos que aquí ya tiene su aparatología superior e inferior. Sin embargo, sigue presentando el mentón en una posición retruida. Y forza al cerrar los labios. Entonces, aquí en este momento ya se habían cerrado los espacios de las extracciones de las primeras premolares superiores e inferiores. Tiene unas formas de arco ovoidal, tanto el arco superior como el inferior. Ya no presentaba la mordida abierta. Entonces, a partir de este momento todavía queremos corregir la posición de los labios. Las inclinaciones dentales ya habían mejorado y las relaciones molares y caninas las debemos de llevar a unas adecuadas relaciones molares clase 1 y relaciones caninas a clase 1. La mordida abierta ya se había corregido y el hábito de protrusión lingual se había eliminado. Entonces, en este momento al paciente se le iban a colocar placas corticales. Estas placas iban en el área infracigomática. Estas tienen la ventaja de que se posicionan lejana a las raíces y que no podemos dañar ningún nervio o paquete vasculonervioso. Estas mini placas funcionan como un anclaje esquelético, como lo vimos en la conferencia del día anterior. Entonces, funcionan como muy parecido a los microtornillos. Y no requieren la cooperación del paciente, excepto en el caso de que el paciente tenga que usar elásticos clase 2 o clase 3. Las placas corticales van a generar fuerzas constantes y directas
teniendo un mejor control del tratamiento. Entonces, hablando un poquito de las placas corticales, hay de diferentes formas. Hay en forma de T, de Y de I. Las formas de T se pueden modificar cortándola y quedaría una forma de L. Generalmente las placas tipo T o L van en el arco mandibular, las tipo Y en el arco maxilar. Estas tipo I se colocan en el sector anterior, superior o inferior. Las placas tienen tres partes, lo que es la cabeza, que consta de 3 ganchos, como observan acá, y estas se pueden modificar, el cirujano las corta según el tamaño que quiera. Y los brazos, que estas hay de 3 tamaños, corta, mediana y larga. Este es transmucosal. Y el cuerpo de la placa cortical, donde ven ustedes los agujeros que se ven acá, es ahí donde van colocados los tornillos quirúrgicos. Esta es la parte superióstica. Entonces, aquí observamos un ejemplo de las placas tipo Y en el arco maxilar de diferente tamaño. Esta es la corta que mide 10.5 milímetros, la mediana que mide 13.5 milímetros y la larga mide 16.5 milímetros. Las ventajas de las mini placas es que, como les dije antes, se colocan alejadas de las raíces, hay una mayor estabilidad tridimensional y permite aplicar más fuerza a la biomecánica de ortodoncia, y teniendo en cuenta que el vector de fuerza va a pasar más cercano al centro de resistencia del maxilar. Entre las desventajas es que necesitan un procedimiento quirúrgico, que es un colgajo mucoperióstico para la colocación, igual que para la remoción. Algunas veces podrían irritar mejillas y labios, como toda aparatología fija que va en boca por el roce que puede irritar. Entonces, al paciente, el doctor Bruno Benke, el cirujano maxilofacial, le colocó las placas cigomáticas del lado derecho. Él las moldeó y las talló según la anatomía del paciente y le colocó 2 tornillos del lado derecho. Estos tornillos quirúrgicos son de titanio. Observamos que luego procede a suturar. Y del lado izquierdo lo mismo. Estos tornillos generalmente tienen un diámetro de 2 milímetros y un largo de 5 a 7 milímetros para luego poder suturar el lado izquierdo. Bueno, como objetivos a partir de este punto es importante tener en cuenta que debemos dejar un tiempo de reposo al paciente, por así decirlo, es decir, no hay que aplicar inmediatamente una cadena, sino esperar un mínimo de 3 semanas, ya que también después de la cirugía hay que remover los puntos. Entonces, vamos a hacer una retracción maxilar con las placas cigomáticas, una retracción mandibular, una intrusión del sector posterior superior, que se va a ir dando al momento de la retracción o distalización, ya que sabemos que el vector de la fuerza pasa lejano al centro de resistencia. Entonces va a haber una rotación mandibular en contra de las agujas del reloj, ya que prácticamente vamos a introducir todo el maxilar superior. Varios autores reportan cambios en el cierre de la mordida abierta utilizando placas corticales, reportando una intrusión molar que va de 2.03 a 3.59 milímetros. Esto va a generar una rotación del plano mandibular, por lo cual el mentón va a irse hacia arriba y hacia adelante. Esto va a favorecer en el perfil del paciente, como es el caso de nuestro paciente que tiene el mentón recluido. El ángulo ANB va a disminuir también y va a haber un movimiento hacia adelante, como les dije, que es el pómulo duro y blando.
A los 2 meses del tratamiento se colocaron las fuerzas con cadenas elásticas, colocando las cadenas desde las placas cigomáticas hacia los pines que estaban en distal de los laterales. Este otro pin que ustedes observan es para que la cadena no se incruste en la encía del paciente. Es importante realizar esta retracción en arcos más pesados, en arcos de acero rectangulares. Luego, a los 4 meses, se le empezó a hacer la retracción mandibular, utilizando elásticos de clase 3 de las placas corticales al hub de los caninos inferiores. A los 7 meses se continuó con la retracción maxilar y mandibular, solo que aquí el arco superior, ya observen bien que tiene un arco con una ansa en forma de bota para seguir la retracción. Y esta retracción mandibular iba a mejorar también las inclinaciones de los incisivos inferiores. Posteriormente se colocaron microtornillos para intruir el sector anterosuperior. Recordemos que el paciente tenía una sonrisa gingival. Y se colocó cadena elástica de la cabeza de los microtornillos al arco superior. En los pacientes con mordida abierta es importante tener un control de la extrusión de las molares inferiores para que aquí el tratamiento terminara de asentar y de tener una mejor oclusión. Se le hizo unos dobleces, como observan, de intrusión. Este es un control del paciente donde se continúa con la retracción superior y seguir con la fase de tallado. Este es el final de la retracción del caso del paciente. Y luego se le removió la aparatología fija. Aquí el paciente ya no tiene los brackets y se observa una sonrisa llena que ya no presenta la sonrisa gingival que tenía. El perfil se ve más armónico. Y en sus fotografías intraorales observen que hay una adecuada oclusión. Hay relaciones molares en clase 1 y relaciones caninas en clase 1 bilaterales. Su forma de arco superior es ovoidal, la inferior es ovoidal ahora, al principio era cuadrada. Luego se procedió a la remoción de las placas corticales, como ustedes saben, requieren del mismo acto quirúrgico para quitarlas, levantar un colgajo mucoperióstico. Y en este momento el paciente tiene el mentón a una posición más adelantada, ya no tan retruida como la tenía al inicio. Y se mantienen las relaciones molares en clase 1 y relaciones caninas en clase 1. Aquí, estas son sus radiografías lateral de cráneo y panorámica. Observamos que hubo un cierre de este ángulo, que es el ángulo ANB. Y esto es importante. Observen dónde está esta línea amarilla y la línea azul, ¿verdad? Esta no se mueve ni al inicio ni al final del tratamiento. La línea amarilla al inicio estaba casi cerca de la punta de la nariz y al final del tratamiento está a nivel de la base alar de la nariz. Aquí hubo una retracción de 10 milímetros por lado. Recordemos que se le hizo unas extracciones de las primeras premolares, más la distalización que se realizó con las placas corticales. Esto favoreció enormemente a mejorar el perfil del paciente. Y estas son unas comparaciones de las fotos laterales del inicio y del final del tratamiento. Observen bien dónde está el borde anterior de la placa cortical. La línea azul representa eso y la placa cortical, es importante mencionar que esa no se mueve.
la línea amarilla ejemplifica mesial de la primer molar superior. Y aquí, en una comparación y seguimiento de fotos del inicio al final del tratamiento, ven cómo la línea amarilla se va acercando a la línea azul hasta que el espacio se va haciendo más pequeño. Y aquí el paciente está sin sus placas corticales. Lo mismo para el lado izquierdo. Observen bien dónde está el borde anterior de la placa cigomática y el punto de contacto entre la segunda premolar y primer molar superior. Aquí en algún punto la línea amarilla se va acercando a la línea azul hasta que traslapa y la deja. Pasa. Entonces, este fue un control fotográfico para ir evaluando la retracción o distalización que se hizo en el paciente. Ahorita van a ver un control el control de retención a los 6 meses. Se le tomaron fotografías al paciente. Sin duda el paciente tiene una sonrisa más confiada, ya no tiene la hipertonía del mentón, tiene un adecuado sellado labial, su perfil es más armonioso. Sus relaciones molares siguen estando en clase 1, al igual que las relaciones caninas. Se siguen manteniendo las formas de arco, no se observan espacios ni en el arco superior ni en el arco inferior. Aquí mantenía de forma adecuada, no había descementado de su retenedor fijo inferior, que iba de segunda premolar a segunda premolar. Y se le siguió dando un seguimiento al paciente al año, un control fotográfico. Entonces aquí observamos cómo él ya no tiene la sonrisa gingival, ya sonríe con más seguridad y sin duda el cambio del perfil. Sigue existiendo una estabilidad del tratamiento que se le realizó en las clínicas del posgrado. Mantenemos las relaciones molares y caninas en clase 1. Y en la comparación facial observamos cómo al inicio se presentaba la hipertonía del mentón, que no tiene al final. Al inicio tenía la sonrisa gingival y la mordida abierta. Este es el control de retención. Se observa aquí estabilidad del tratamiento. Él ya no tiene el hábito de protrusión lingual. No presenta su sonrisa gingival, ya no. Y en las fotografías laterales observamos el cambio, ¿verdad? Aquí tenía una dificultad del sellado labial, que ahora ya no forza el cierre. Y el gran cambio que tuvo utilizando una alternativa del tratamiento, ¿verdad? Placas cigomáticas. Cabe resaltar que este paciente no se quería someter a cirugía ortognática, por lo que se le ofreció este tratamiento, que es un camuflaje en un paciente clase 2 esquelético. Entonces, esta es una alternativa para aquellos pacientes que por factor económico o no desean someterse a una cirugía ortognática, podemos resolver y mejorar notablemente el perfil del paciente utilizando ya sea placas cigomáticas y microtornillos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Valdés, por su presentación, excelente. Vimos muy interesante, es un caso bastante complejo y que claramente cómo usted esquematizó y qué claro se ve cómo se van cerrando los espacios con las líneas amarillas y azules que nos presentó. Muy interesante, muy didáctica la forma de presentarlo. Vamos a ver si hay algunos comentarios, ¿verdad? Y básicamente son de felicitación. Ahí Josué Cana nos la felicita. Gracias. Y así hay varios más comentarios más. Así que realmente queremos agradecerle. Nos comentan que es un caso
de muy alto nivel, felicitaciones. Eso lo comenta el doctor, la doctora Jofre, en cuánto tiempo nos pregunta la doctora Jofre, ¿en cuánto tiempo se logró la retracción? La retracción se logró en un periodo de un poco más de un año, fue como año y medio, desde el inicio. Perfecto. Aquí tenemos también otra felicitación para usted, Angie, le dicen en este caso, excelente caso. Muy bien, y como les comentaba, también hay una felicitación del doctor Eduardo Ortiz, que dice que es un caso de muy alto nivel. Felicitaciones. Hay otra pregunta también por acá que él hace. ¿Qué medida de microtornillos se utilizaron? Los microtornillos que se colocaron fueron de 2x8. De 2x8, excelente. Muy bien, entonces vamos a proceder a entregar el diploma de participación. Siempre reiteramos de veras nuestro agradecimiento por compartir sus conocimientos y por haber aceptado estar aquí con nosotros el día de hoy. El diploma dice de la siguiente manera. La Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología otorgan el presente diploma a la doctora Ángela Cristina Valdés López por su colaboración como conferencista en el primer Congreso en línea 2020 de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dado en la ciudad de Guatemala el 7 de mayo de 2020 y enseñada a todos, y firman el doctor Guillermo Barreda Muralles, decano de la Facultad de Odontología, y su servidor como director de la Escuela de Estudios de Posgrado. Así que, Ángela, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, y en un momento vamos a continuar con la tercera conferencia, siempre del ámbito de ortodoncia. Le toca a la doctora Nicole Dardón, ella es la siguiente expositora, y también recordarles que en la sala 1 también hay conferencias del ámbito de endodoncia. Ahí está viendo temas endodónticos, y aquí vamos a continuar con temas ortodónticos y luego pasamos a rehabilitación oral. Así que regresamos a las 4 de la tarde para la siguiente conferencia. Gracias, doctora. Gracias.